Buenas tardes, bienvenidos todos a este primer e-meeting live que celebra la Fundación Impulsa Balears y agradecer, como no, pues la presencia de Luciano Terrassa, representante de Banca March, entidad que hoy ejerce de patrono anfitrión de este primer e-meeting live. Luciano, buenas tardes, bienvenido. Espero que disfrutes este primer e-meeting y que las personas que nos acompañan pues, vean también la potencia de todos los contenidos que vamos a presentar hoy. Muchas gracias al doctor Riera por su invitación y por la posibilidad de patrocinar este evento. Buenas tardes, sean todos bienvenidos al primer e-meeting live organizado por la Fundación Impulsa Baleares. Es un placer para Banca March desempeñar en esta ocasión, en representación de todos los patronos de la Fundación, el rol de anfitrión de este interesante punto de encuentro. Convencidos como estamos que la distancia impuesta por la excepcional situación que vivimos se vence desde la proximidad, compartiendo interrogantes, experiencias y sobre todo buscando nuevas soluciones. Justo antes de la irrupción del COVID ya sabíamos que nos movíamos en un entorno altamente cambiante. A nivel productivo teníamos muy claro que la revolución del 4.0 nos lanza a encontrar nuevas fórmulas para generar, distribuir, comercializar nuestros bienes y servicios. A nivel financiero, nuestro sector habíamos asumido la elevada volatilidad de los mercados, la aparición incesante de nuevos condicionantes al crédito o la continua entrada en vigor de nuevos requerimientos regulatorios. Todo ello sin querer olvidar que tenemos otros retos muy importantes como son los sociales y los medioambientales. Lo que no habíamos descontado es encontrarnos en la tesitura de transitar hacia una nueva normalidad y es por esto que nos sentimos desafiados ante una situación que, la verdad, no tiene precedentes. Creo que no me equivoco si reconozco ante ustedes que en estos momentos la dificultad en los procesos de toma de decisiones no radica tanto en encontrar respuestas, sino dar con las preguntas más adecuadas. Y en esta labor, escuchar, ahora que casi no nos podemos tocar, adquiere una relevancia especial. Concretamente, escuchar a las empresas, que crean, distribuyen valor, muchas de ellas ahora en jaque, con la reducción total o parcial de su actividad. En este e-meeting vamos a centrar la atención en estos actores de nuestro tejido, sin duda. Convencidos como estamos que la viabilidad empresarial es una pieza clave para superar las consecuencias económicas y sociales que emanan de la COVID, pero también para conquistar todas las oportunidades que lleva implícitas el camino hacia esa nueva normalidad. Y es que las empresas, nos lo explicará a continuación nuestro director técnico, tienen por delante una labor ardua y a la vez muy motivante, teniendo en cuenta que actualmente asumen el desafío de subsistir, pero también de reorientarse. En este sentido, los retos productivos, sociales y ambientales, que, tal y como antes he comentado, ya habíamos interiorizado, no tan solo no desaparecen, sino que se convierten en los mejores aliados para sobrevolar la pandemia y desembocar en un escenario mucho mejor. Un escenario más digitalizado, más eficiente, más innovador, más circular y, por tanto, más sostenible. Un escenario en el que las entidades financieras jugamos, sin duda, un papel fundamental y en el que también encontramos numerosos retos y oportunidades. A la tarea de facilitar soluciones de financiación lo más adaptadas posible a las distintas necesidades de nuestras empresas, independientemente de su tamaño, sector, orientación exterior, se añade algo, ahora el imperativo de preservar su viabilidad, sorteando la elevada presión a la que se está sometiendo su riesgo financiero. Algunos de los pasos que hemos dado en este sentido ha sido dotar de liquidez a las empresas para que las cadenas de pago no se interrumpan. No obstante, sabemos que tenemos un largo recorrido para acompañar la reformulación competitiva de las empresas, una cuestión que nos obligará a alinear nuestro portfolio de financiación a los retos de desarrollo que Baleares tiene por delante. En sintonía con todas estas cuestiones tan relevantes, en Impulsa Baleares hemos decidido tomar una vez más la iniciativa y a partir de este e-meeting pondremos a disposición de todas las empresas nuevos recursos orientados a facilitar la gestión del tándem riesgo financiero-viabilidad empresarial. Concretamente, les adelanto el lanzamiento de una nueva aplicación que hemos bautizado con el nombre de eFinanzas, que permite a las empresas efectuar en todo momento una autovaloración de su riesgo financiero de acuerdo con los distintos escenarios que están proyectando. Una nueva publicación de e-negocios, en la que se analiza la situación económico-financiera del tejido empresarial balear de acuerdo a los últimos estados contables pre-COVID. Y una nueva actualización de e-empresa orientada a facilitar el seguimiento de los principales ratios de gestión empresarial, especialmente en materia de equilibrio financiero. Esperamos que con todo ello podamos contribuir
positivamente al complejo proceso de toma de decisiones en el que nos encontramos y, sobre todo, multiplicar la creación de valor. Les dejo ahora disfrutar de los contenidos que hemos preparado para ustedes y que les presentará el doctor Antonio Riera, director técnico de la Fundación Impulsa. Muchas gracias. Muchas gracias, Luciano, por tus palabras y, como decía al principio, por la generosidad, la predisposición y la confianza que Banca March ha depositado de nuevo en esta actividad de la Fundación Impulsa Balears. Vamos a dar paso ahora a la ponencia. Te pido, por favor, que te quedes con nosotros y espero que la disfrutes. Gracias. Buenas tardes. Créanme si les digo que es un placer recibirles en este e-meeting live, el primer encuentro que Impulsa Balears celebra a distancia. Nos adaptamos así, como ven, a las actuales circunstancias, convencidos que ahora más que nunca no podíamos dejar de encontrarnos. Y es que la excepcional situación motivada por la COVID se ha convertido desde el minuto cero en un multiplicador de interrogantes en todos y cada uno de los sistemas, áreas y unidades sobre los que ha impactado. Sin duda, el tejido empresarial al que va dirigido especialmente este e-meeting concentra buena parte de estos interrogantes y su respuesta, donde la haya, no solo condiciona la marcha de los negocios, sino la senda de progreso y bienestar de nuestra sociedad. Porque si algo hemos aprendido es que una pandemia como la de la COVID no admite respuestas parciales, sino integrales, y que por lo tanto el dilema entre salud y economía no es que sea atrevido, por no decir otra cosa, sino que es inútil, porque no existe. No en vano, consultoras tan prestigiosas a nivel global como McKinsey han centrado desde el primer momento sus aportaciones en preservar el tándem que la fonética inglesa tanto favorece, the lives and the livelihoods. Sí, la vida y el sustento a la vida, como una unidad, como una respuesta, tal y como les decía, necesariamente de carácter integral. Después de esta puntualización y de varios meses lidiando con la COVID, estoy seguro que compartirán conmigo que estamos en tránsito. Quizás alguien podría pensar que el cese total o parcial de la actividad en muchos sectores productivos está implicando poco o ningún movimiento, pero no podía ser, por paradójico, menos cierto. Nunca nos habíamos movido tanto y de forma tan acelerada. Miren, si no, cuántos cambios hemos sido capaces de introducir en pocos días en favor de la resiliencia, la capitalización, la eficiencia o la digitalización de nuestros negocios. Desde el minuto cero, nos estamos lanzando más rápido de lo que pensamos hacia lo que generalmente denominamos una nueva normalidad. Una nueva normalidad que, desde la perspectiva empresarial, sitúa a todos los actores que toman decisiones en los consejos, en los despachos de alta dirección, en las distintas áreas de la empresa, frente al doble desafío que impone también una nueva viabilidad. El doble desafío de subsistir y de reorientarse. Un desafío, insisto, doble y simultáneo, que recorre desde la estrategia a la táctica, toda la columna vertebral de la empresa. Aquí tampoco valen respuestas parciales, pues el desafío al que nos enfrentamos nos obliga a revisar lo que se produce, cómo se produce y dónde se vende. Un desafío que, sin embargo, no tiene por qué ser interpretado en términos negativos, pues ofrece a cambio la oportunidad de reformular todos los procesos de producción y acelerar así la apuesta por la eficiencia, la innovación, la sostenibilidad, como palancas definitivas de la competitividad de las empresas y, por tanto, de la competitividad global del territorio donde se ubican. Ahora bien, debo reconocerles que se trata de un desafío altamente exigente. No en vano, demanda altas dosis de agilidad, de flexibilidad, de anticipación, de creatividad y, en definitiva, de inversión. Una demanda, la de la inversión, que hoy en muchas empresas supone un reto equiparable al de encajar un puzzle de muchísimas piezas. Y es que no podemos olvidar que el elevado riesgo económico y comercial al que están sometidas las compañías como consecuencia de la COVID está estresando su riesgo financiero, sobre todo a corto plazo y, por tanto, dificultando no solo la toma de decisiones de endeudamiento o de inversión, sino su propia viabilidad empresarial. Desde esa perspectiva, la contención del riesgo financiero se erige en cada empresa y, por extensión, en el conjunto del tejido empresarial, en un factor determinante para alcanzar esta nueva viabilidad. De la última recesión económica aprendimos que es muy importante controlar el riesgo financiero. Es altamente importante porque afecta a la rentabilidad de las empresas, a su estructura de obligaciones y, en definitiva, a la preservación de la liquidez y de la solvencia. ¿Cuántas empresas entre 2008 y 2012 quedaron atrás por subestimar su riesgo financiero? Muchas, muchísimas. De lo contrario, no habrían caído 8.291. Y es que el riesgo financiero es para las empresas una cuestión metabólica
Y diría más, la tolerancia de las empresas a este tipo de riesgo es muy dispar entre las distintas unidades que conforman el tejido empresarial. Es por ello que también son muy dispares las posibilidades de cada empresa de subsistir y de reorientarse en el tránsito hacia esta nueva normalidad. Por ello, para valorar las distintas posibilidades y facilitar que las empresas puedan efectuar un estrecho seguimiento de los determinantes de su riesgo financiero, desde la Unidad de Inteligencia Económica de la Fundación Impulsa hemos trazado un mapa de riesgo financiero. Un mapa de 4 cuadrantes y 16 ratios, que permite conformar una visión integral sobre la sensibilidad de las empresas respecto de las distintas opciones de financiación para sostener el desarrollo de su actividad y planificar, llegado el caso, nuevos proyectos de inversión. Así, el mapa de riesgo de la Fundación Impulsa apela a la forma en que cada empresa trabaja sus beneficios, desde la relación que establece entre su nivel de endeudamiento y su rentabilidad, su estructura, respecto de su grado de capitalización y la adquisición de nuevas obligaciones financieras, su capacidad de respuesta a corto plazo, de acuerdo con el impacto del estado de caja y la gestión de inventarios sobre su liquidez, y por último, y no menos importante, su capacidad de respuesta a largo plazo, a partir del equilibrio que los derechos y obligaciones mantienen a favor de su solvencia. Haciendo un uso de ese mapa de riesgo financiero, el análisis, por ejemplo, de los últimos estados contables pre-COVID, señalan que el tejido empresarial de Baleares afronta el envite de la COVID, este doble desafío, desde una situación económico-financiera, hay que decirlo, muy favorable. No en vano, la comparación de los últimos estados contables con los del año 2013 pone de manifiesto la mejora acumulada en el último sexenio, tanto en términos de recuperación de la rentabilidad como del saneamiento de los balances. De este modo, es relevante destacar, por ejemplo, en el primer cuadrante, que las empresas de las islas han obtenido progresivamente una rentabilidad de sus activos superior al coste asumido para financiarlos. Como ven, la rentabilidad económica ha mantenido hasta el último ejercicio un diferencial positivo de 6,1 puntos respecto del coste financiero medio, una situación que caracteriza hoy el 76,9% de las empresas de las islas, en un contexto en que el 40%, el 38,9%, ha conseguido incluso ampliar este diferencial por encima de los 6,1 puntos porcentuales. Este diferencial, créanme, es muy importante, porque permite disfrutar de un efecto apalancamiento que, de acuerdo con el nivel de deuda, añade un plus al retorno final de la inversión. Este positivo efecto hoy lo detectamos especialmente en el ámbito de las industrias extractivas, pero también en las actividades financieras y de seguros, en la hostelería y también en los servicios de información y comunicaciones. Y son precisamente estas condiciones las que determinan en gran medida que las empresas puedan asumir, si así lo desean, un incremento de su nivel de endeudamiento para hacer frente, insisto, a este doble desafío que impone la nueva viabilidad. Y es que las empresas afrontan el impacto de la COVID con un ratio de endeudamiento de 2,08, o lo que es lo mismo, manteniendo 1,08 euros de deuda exigible por cada euro de fondos propios, una relación sensiblemente inferior a la contabilizada 6 años atrás. Gracias a ello, las empresas de las islas están mejorando también su autonomía financiera. Su patrimonio neto se aproxima ahora prácticamente a la mitad de la estructura de su pasivo, una circunstancia que se da especialmente en los segmentos de empresa de menor tamaño, precisamente porque estas unidades, las de mayor dimensión, tienen una mayor recurrencia a las fuentes externas de financiación. Así, el 58,3% de las empresas de las islas entran en el escenario derivado de la COVID con una autonomía financiera superior a la media, mientras que el 30,3% de nuestro tejido empresarial lo hace incluso con tasas superiores al 70%, un nivel del que se considera un estado financiero excelente. En este extremo positivo se sitúa una fracción también muy importante de nuestro tejido empresarial, vinculado a las actividades de extracción de minerales, servicios inmobiliarios, financieros, de seguros, así como las actividades profesionales, científicas y técnicas, y los servicios sanitarios y sociales. Con todo, ya ven, la trayectoria financiera de las empresas en las islas durante el último sexenio revela una preferencia por el endeudamiento a corto plazo, pues los compromisos a largo plazo han ido perdiendo peso sobre la estructura del pasivo exigible, hasta representar aproximadamente una cuarta parte del total. Y es que cabe tener en cuenta que en los últimos estados contables pre-COVID
se señala una dinámica de los flujos empresariales muy ajustada al corto plazo y, en cierta manera, debería decir demasiado dependiente del ciclo económico. En este sentido, la ratio de caja pone de manifiesto que los activos más líquidos de la empresa apenas cubren un tercio de las deudas contraídas a corto plazo. Sin embargo, en términos generales, esto no ha tenido un efecto comprometido en la liquidez de las empresas, pues la ratio de liquidez, que asegura el activo corriente necesario para dar respuesta a las obligaciones financieras a corto plazo, ha superado el umbral crítico de la unidad y, como ven, alcanza hoy el valor de 1,37. De hecho, 6 de cada 10 empresas del tejido empresarial de Baleares inician esta nueva etapa con una ratio de liquidez incluso superior a la media regional. Por el contrario, debo decir que 3 de cada 10 abordan el desafío impuesto por la COVID con una situación de partida relativamente comprometida y asumen, por lo tanto, un alto riesgo de impago, especialmente en los servicios de educación, la hostelería, las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, las actividades asociativas, los servicios personales y de reparaciones y las actividades administrativas y auxiliares. Alarguemos un poquito más la vista. Vayamos al cuadrante 4 y revisemos la capacidad que tienen las empresas de endeudamiento más a largo plazo. Si lo hacemos, vemos que en términos generales el balance es positivo, y es que la ratio de deuda respecto del capital mantiene prácticamente una relación de igualdad, mientras que la deuda a largo plazo es equivalente más o menos a 4 años del cash flow generado. En este escenario, la ratio de solvencia de la empresa balear confirma que los derechos a largo plazo acumulados por las empresas superan con creces sus obligaciones, de manera que su capacidad de respuesta en vistas a este horizonte temporal está más que garantizada. La ratio de solvencia, como ven, presenta los valores más favorables cuanto más pequeña es la empresa. Es lógico, estas unidades tienden a sujetar su respuesta a largo plazo a través de su propio capital, en contraste con la mediana y gran empresa. En cualquier caso, más de la mitad de las empresas de Baleares, concretamente un 53,3%, arrojan en las últimas cuentas pre-COVID una ratio de solvencia superior a la media. Eso sí, un 7%, un 7,9% de las empresas de las islas tienen serios problemas hoy de solvencia y se enfrentan, por tanto, a un elevado riesgo de quiebra. Al mismo tiempo, alrededor de un tercio de nuestro tejido empresarial, un 32,2%, presenta una ratio inferior al 1,5%, el nivel que habitualmente se recomienda. Una circunstancia que afecta especialmente a los servicios educativos y personales, a las actividades artísticas y recreativas, pero también al comercio, a la industria, a la construcción, especialmente a la industria manufacturera. Todos estos resultados, que pueden recuperar a través de nuestro nuevo número de e-negocis, titulado Riesgo financiero y viabilidad empresarial frente a la COVID-19, o a través de nuestra última actualización de e-empresa, son extremadamente útiles en estos momentos. Y lo son fundamentalmente para poder orientar los planes y medidas excepcionales de acompañamiento a las empresas que están formulando en estos momentos administraciones, entidades financieras, clústeres, asociaciones empresariales. Y es que la efectividad de estos planes y medidas, tanto, como digo, los que ya estamos diseñando e implementando en esta fase de emergencia, como los que vamos a tener que desarrollar dentro de nada en esa fase que denominamos de contingencia, dependen en gran medida de las vulnerabilidades financieras del tejido empresarial. Sin conocer el detalle específico y heterogéneo de nuestro tejido empresarial en estas cuestiones, resulta difícil, por no decir imposible, acertar en ese acompañamiento. Así que, como ven, a estas alturas de nuestro encuentro, no solo es importante hablar de riesgo financiero, sino que resulta fundamental monitorizarlo, seguirlo, evaluarlo y hacerlo además a una escala microsectorial. En Impulsa Balears lo hemos hecho, pero además queremos facilitárselo y por ello hoy aportamos a los actores empresariales y finanzas una nueva aplicación orientada a facilitar a las empresas el seguimiento del riesgo financiero que asumen a través de sus decisiones de endeudamiento y de inversión. Así, a partir de hoy, las empresas podrán efectuar desde sus principales parámetros contables un autodiagnóstico y valorar, por un lado, su riesgo financiero en un momento determinado o incluso medir su sensibilidad al riesgo financiero frente a un máximo de 3 escenarios alternativos. Esperamos con ello contribuir no solo a hacer frente a las turbulencias que se vaticinan para los próximos meses,
sino a facilitarles el tránsito hacia una nueva normalidad, más resiliente, más sostenible, más competitiva y, en definitiva, más próspera. A este fin se dirige el plan de recursos que incluye el itinerario estratégico, riesgo financiero y viabilidad empresarial que lanzamos hoy, al finalizar este e-meeting. Todos ustedes lo encontrarán en sus buzones de correo electrónico. Los nuestros están abiertos, como saben, para poder atender cualquier cuestión o comentario que deseen hacernos llegar. Y sin más, agradecerles su presencia hoy aquí en este recién estrenado también canal de YouTube y esperar que este no sea el último de los e-meeting live que celebra la Fundación Impulsa Balears. Muchas gracias. Buenas tardes, conseller. Gracias por acompañarnos en este primer e-meeting live que celebra la Fundación Impulsa. La verdad es que justo al inicio el señor Luciano Terrassa de Banca Marc enmarcaba el acto de hoy. Te agradecería que ahora pues, tuvieras el placer de cerrarlo, de concluir este acto y agradecerte, como no, siempre el apoyo que el Gobierno de las Islas Baleares ofrece a la Fundación en todas y cada una de sus actividades. Cuando quieras. Muchas gracias, Tony. Para mí es un placer poder volver a dirigirme a todos ustedes en un acto de la Fundación Impulsa. Una fundación con la que hemos venido trabajando desde el principio de esta legislatura y la pasada y que desde luego es una importantísima herramienta en la que el Gobierno colabora conjuntamente con la CAEP para velar y desarrollar mejor nuestro tejido económico. Yo agradecer todo el trabajo que ha realizado Tony durante estos meses tan duros, tan complicados, donde ha aportado desde luego todo el trabajo y todas sus ganas para poder también señalar cómo estábamos, cómo estaba nuestra economía y ahora desde luego nos toca un escenario distinto. Abrimos nuestras islas al turismo internacional y, por tanto, empezamos a trabajar en un escenario de apertura y recuperación de nuestros principales sectores. Pero también hoy se hace más imprescindible que nunca saber cómo están nuestras empresas, saber cómo pueden responder ante la situación en la que se encuentran y, desde luego, la herramienta que hoy se presenta, la herramienta que ha trabajado durante tanto tiempo el doctor Riera, pues se hace, yo creo, imprescindible para el conjunto de nuestro tejido productivo. Hoy tendremos más instrumentos para saber cómo está la salud de nuestras empresas. Hoy podemos ver cómo tenemos que responder y también qué decisiones hay que adoptar, tanto desde un punto de vista empresarial como desde un punto de vista de acción política del propio Gobierno, hacia dónde dirigir nuestros esfuerzos y nuestras actividades. Y desde luego hacerlo conjuntamente, no solo con Impulsa, sino con el conjunto de las organizaciones empresariales y sindicales de nuestras islas. Hemos atravesado toda esta situación de forma conjunta. Hemos pactado las medidas que tenían que aplicarse. Hemos inyectado recursos a través de ISBA para nuestro tejido productivo, para nuestras pequeñas y medianas empresas. Hemos pactado qué deberíamos reclamar al Estado en materia de expedientes de regulación temporal de empleo. Hemos conseguido la incorporación de muchas de esas reclamaciones que hacen también que nuestras empresas tengan una mayor protección durante estos meses, hasta el 30 de junio, y esperemos además que se prorroguen ya hasta casi final de año. Y por tanto, tener toda esa protección que nos debe permitir también evaluarnos, valorar cómo estamos y también recuperar, empezar la actividad. Es importante empezar la actividad. Cuanto antes retomemos la actividad, mejor. Cuantos más actividades tengamos durante este verano, mejor, porque estaremos no solo mejor este verano, sino fundamentalmente para que el 2021 tengamos una recuperación más rápida, que es lo que todos deseamos. Creo que instrumentos como los que hoy se presentan, instrumentos en los que se han trabajado durante tanto tiempo, nos permiten evaluarnos mejor que la anterior crisis económica, tomar mejores decisiones para una salida lo más rápida posible de esta situación, de esta crisis sanitaria y evitar que se convierta en una crisis económica de más largo recorrido. Y desde luego estaremos en una posición como siempre hemos estado. Esta semana, este 15 de junio, hemos vuelto a ser un referente a nivel mundial como potencia turística que somos. Debemos ser un referente también en recuperación tras haber hecho una buena gestión de la crisis sanitaria a la que nos hemos enfrentado. Muchas gracias, conseller, gracias por sus palabras y sobre todo por destacar el importante rol que la política microeconómica tiene en este contexto recientemente estrenado de la COVID. Le agradezco su presencia, como agradezco la presencia también a todos nuestros invitados de hoy. Decirles que este ha sido un primer e-meeting live, nuestro primer e-meeting live, que esperamos que les haya gustado y sobre todo decirles que no será el último. A decir verdad, estamos preparando ya otros e-meetings live en materia de industrias de la experiencia, algo que toca muy de cerca al turismo de las Islas Baleares y, como no, también en materia de adaptación de la economía balear a esa nueva economía verde que está marcando Europa en torno al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias y hasta la próxima.